ya perdido y el hecho cultural. A. La cultura, objetivo de la sociedad Pasú. El objetivo macrocósmico de la finalidad exige que el pasú sea postor de sentido, que devuelva al ente, mediante la expresión del signo, el significado racionalizado del designio, es decir, que ponga en el ente un signo que represente al símbolo conceptual. Con la analogía de la figura 21 podemos decir que, el símbolo I debe ser expresado con un signo I, asignado al ente real cuyo esquema es XX, pero esto no es suficiente para cumplir con el objetivo macrocósmico. Es necesario, también, que el signo I sea conservado afuera, en el ente real, en el objeto cultural que su sentido produce más allá de los límites vitales del pasú. Para conseguirlo el demiurgo ha determinado que el pasú sea un animal social. Y es por eso que la sociedad pasú se diferencia de cualquier otra sociedad animal, salvo quizás la sociedad apícola, pero tales insectos cumplen una función diferente, vinculada con el misterio planetario de la raza hebrea. La comunidad pasú es una sociedad esencialmente constituida para conservar el sentido puesto en los entes, es decir, es una sociedad cultural. El pasú pone el sentido en el ente y, aun cuando la muerte le impida expresarlo perpetuamente, el sentido se prolonga si otros pasúes se asocian para sostenerlo como un significado común. El ente así señalado, con un signo convenido colectivamente, pasa a convertirse en un objeto cultural. Naturalmente, si lo que se ha puesto en el ente es un signo tal como I, que representa a un símbolo I que es réplica de un concepto XX, resulta que en lo que coincide primeramente la comunidad es en el conocimiento conceptual del ente. Pero, una vez que el ente ha sido signado por la expresión del concepto y tal significado ha sido reconocido por los miembros de la sociedad, nada impide que cada uno acceda individualmente al designio y profundice su comprensión. Lo que religa, entonces, a la sociedad pasú como tal, es el sentido puesto en los entes, sentido que es en cierta medida compartido por todos. Y es esa unión de los pasúes entre sí por intermedio del sentido óntico lo que constituye la forma externa de la cultura. Pero conviene examinar esta definición con mayor precisión. El fenómeno cultural, en efecto, puede ser observado desde dos muy distintas perspectivas. Desde un punto de vista externo la cultura es un fenómeno dinámico y colectivo. Desde un punto de vista interno la cultura es estática e individual. La cultura externa surge como efecto del objetivo macrocósmico de la finalidad. La cultura interna o modelo cultural, ver página 147, es consecuencia del objetivo microcósmico de la finalidad. En cualquiera de los dos casos una cultura se compone de dos elementos básicos. El pasú, postor de sentido, creador de objetos culturales, y los objetos culturales. En el primer caso, la cultura externa se conforma por una sociedad comunitaria y un universo de objetos culturales comunes, integrados en una superestructura. En el segundo caso, la cultura interna se conforma con el sujeto cultural del pasú y un universo de objetos culturales, los cuales constituyen el modelo cultural, es decir, un sistema de premisas culturales. Ambos elementos, sujeto cultural y modelo cultural, se integran en la estructura cultural interna de cada pasú. Antes de profundizar en los conceptos de cultura externa e interna, es conveniente dejar en claro que debe entenderse por objeto cultural externo e interno. B. Objetos culturales externos e internos. Hemos visto que los entes signados por la expresión postora de sentido del pasú se transforman en objetos culturales, vale decir, en proyectos externos de conceptos. Desde luego, los objetos culturales externos no requieren una materialidad concreta sino un campo de representación, vale decir, un telón capaz de recibir la proyección. En el mundo, existen objetos culturales cuyo proyecto se asienta en entes corporales, tales como un tornillo o un árbol, y otros cuyo proyecto es una forma externa incorpórea, tal como la S que realizó aquella paloma con su vuelo o cualquier constelación semejante. Con respecto a estos últimos proyectos incorpóreos, vale la pena agregar que entre los mismos se cuentan las cualidades de ciertos entes, tales como el color o el calor, y las relaciones entre entes, tales como la distancia o la altura. Las cualidades, propiedades, relaciones, etc., son efectivamente objetos culturales externos pues su entidad se percibe a través de la esfera sensorial, es decir, se introyecta, a posteriori de la proyección significativa.
Con estas aclaraciones podemos considerar que, para una sociedad determinada, solo pueden ser objetos culturales aquellos entes que son reconocidos externamente. Esto excluye a todo ente desconocido o aquellos que, aun habiendo sido conocidos, no son reconocidos como tales. Los museos de culturas prehistóricas, por ejemplo, abundan en objetos que no significan nada para nosotros aunque creamos que fueron culturales para tales culturas. Un objeto tal no es ciertamente cultural para nosotros, no difiere en valor cultural de cualquier otro ente desconocido, pues no podemos reconocerlo, no encaja en nuestro modelo cultural, no conseguimos ni adivinar su sentido, es decir, el sentido que alguna vez le dieron sus proyectistas y que hoy nadie sostiene externamente. Y que no se engañe a alguien al suponer que el hecho paradójico de haber reconocido al objeto como ente desconocido le otorga algún sentido cultural, puesto que, si el objeto realmente no significa nada para nosotros, jamás podremos ni siquiera afirmar con certeza que pertenecía a la cultura desaparecida, ni aun cuando lo hayamos hallado dentro de una sepultura junto con otros objetos tales como una momia, a la que sí reconocemos. Si el objeto es desconocido, y no hay ningún miembro de aquella cultura para que nos exprese y comunique el sentido, solo podremos abrigar la creencia de que él mismo es cultural. Pero esta creencia no implica ningún tipo de reconocimiento sino una mera clasificación taxológica. La incorporación del objeto concreto a la especie de los entes conocidos. En suma, para una cultura determinada, los objetos culturales externos consisten en proyectos de conceptos, cuyo significado ha sido traducido por el sujeto cultural, codificado como premisas culturales de un lenguaje habitual, y expresado afuera como signos que dan sentido al mundo. Pero los objetos culturales también pueden ser internos, desde el momento que el sentido puesto en ellos, aquello que les otorga entidad real, procede de la estructura cultural, interna, del pasú. Vemos, por ejemplo, la casa roja de la colina y comprendemos que ser roja y estar en la colina son propiedades físicas concretas de la casa exterior. Pero no por posee tales propiedades, y muchas otras semejantes con las que podamos describirla, la casa roja de la colina es casa. La casa exterior solo es casa porque corresponde a un concepto casa radicado en el interior de la estructura psíquica del pasú, es decir, en un esquema-relación de la estructura cultural. Y no cabe duda que el concepto casa interior, como cualquier otro concepto de referencia óntica, es a priori de la casa objeto cultural exterior, puesto que el sentido de ésta procede de aquel. No podríamos habitar la casa roja si antes no supiésemos que es una casa. Mas, esa a prioridad de los objetos interiores sobre los externos, otorga a aquellos preeminencia ontológica sobre estos. Si la existencia de los objetos culturales externos depende del proyecto conceptual de los objetos culturales interiores, entonces estos mantienen una existencia de grado superior. Resumiendo, los objetos culturales pueden ser internos o externos. Los objetos culturales internos forman parte de la estructura cultural y constituyen un primer grado en la realidad del objeto. Los objetos culturales externos son proyectos corporizados y materializados de los anteriores y representan un segundo grado en la realidad del objeto. Son reconocidos en el mundo como reflejo de los objetos internos. Naturalmente, si tal dependencia no se advierte, puede cometerse el error nociológico de atribuir las cualidades culturales directamente al cuerpo físico o entidad sobre la que se ha efectuado el proyecto. C. Cultura externa e interna. En A hemos definido a la cultura externa como fenómeno dinámico y colectivo y a la cultura interna como fenómeno estático e individual. Comencemos por aclarar que a los términos dinámico y estático hay que otorgarles un sentido estructural. Esto es, la cultura externa es dinámica porque su superestructura crece desde afuera, con independencia de todo individuo o observador. Ello se debe a que el carácter colectivo de la cultura externa causa un continuo aporte exterior de nuevo sentido, una creación constante de nuevos objetos culturales o el perfeccionamiento de los ya existentes. Contrariamente, la cultura interna es un modelo cultural o sistema de premisas cuya estructura crece desde adentro, por exclusiva obra del sujeto anímico. En ese sentido puede afirmarse que la cultura interna es un fenómeno estático.
porque consiste en un sector de la estructura cultural, la cual es memoria de conceptos, es decir, memoria de objetos culturales internos, objetos que subsisten rígidamente estructurados y no cambian por ningún motivo salvo la voluntad del sujeto. Es evidente que, desde el punto de vista estructural, la cultura interna es una estructura de grado menor que la estructura de una cultura externa, la cual está alimentada por una comunidad de sujetos expresivos. Esta superioridad estructural dificulta su observación y descripción y obliga a considerar aquella parte que nos toca más de cerca, aquel aspecto de la cultura externa que nos involucra en su trama e inclusive nos determina desde afuera. Sin embargo, siendo que una estructura no se compone de partes sino de miembros integrados en un todo, hemos de obrar con extrema prudencia al abstraer una fracción de la cultura externa, vale decir, no olvidaremos jamás que el fragmento observado es una estructura abstraída arbitrariamente de la totalidad estructural de la cultura externa e indisolublemente encadenado a ella. Para precisar la forma que ha de revestir dicha fracción estructural externa, a la que finalmente vamos a denominar hecho cultural, debernos referirnos al espacio y al tiempo. El espacio abarcado por una cultura externa es, indudablemente, enorme. Todo lugar que contenga un objeto cultural externo es parte de tal espacio, desde el sitio ocupado por la galaxia más lejana hasta aquel en que se mueven las partículas subatómicas, pasando por todos los objetos culturales comunes a la sociedad. En verdad, el ámbito de la cultura externa es increíblemente extenso. Y ello por efecto de la actitud postora de sentido que caracteriza al pasú o al vir ya perdido. Los alcances de este efecto asignador se comprenderán mejor si definimos al espacio cultural exterior como todo aquel lugar en el que sea posible efectuar alguna de estas tres cosas. A. Descubrir un ente designado. B. Proyectar un signo. C. Reconocer un objeto. El espacio real que cumple con alguno de estos requisitos constituye el universo de los objetos culturales externos. Solamente una pauta espacial. Ello podrá hacerse, no obstante, considerando también la acción del tiempo en la cultura externa. El tiempo en el cual permanece y subsiste el mundo de los entes finitos es, desde luego, el tiempo trascendente. Empero, el tiempo del universo de objetos culturales externos, es una especie temporal cultural denominada tiempo histórico. Vale decir, la cultura externa no es una estructura estática, que permanece fijada en el tiempo, sino un ser vivo que crece y se desarrolla, que evoluciona y posee una historia, un tiempo de hechos. ¿Qué es la historia? ¿En qué se diferencia del tiempo trascendente? Respuesta. Historia es la proyección continua de la cultura externa sobre el tiempo trascendente. Recordemos que el destino del pasú es ser postor de sentido en el mundo y que dicho objetivo macrocósmico lo cumple mediante la expresión significativa, la cual es correlativa con la significación continua que fundamenta el pensamiento racional, página 55. El tiempo trascendente es un tiempo óntico, en el que suceden y duran los entes a los que, justamente, la expresión significativa ha otorgado un sentido cultural. Es así que el tiempo trascendente transcurre paralelamente a la significación continua de la estructura cultural, que se trasunta en la expresión significativa, por lo que resulta inevitablemente revestido de sentido cultural. Del tiempo trascendente no podrá concebirse, entonces, ni un instante que sea insignificante porque su concepto es permanentemente significativo en el contexto de la cultura externa, que es reflejo de la cultura interna. Y el desarrollo significativo y continuo de la cultura externa, que sucede en el tiempo trascendente y que lo encubre con sentido cultural, es la historia propiamente dicha. Con otras palabras, el tiempo trascendente, tomado como ente externo, es convertido por la proyección colectiva de la cultura externa en objeto cultural. La historia es, pues, el tiempo trascendente culturalmente transfigurado. Pero la historia así definida, como un continuo temporal cultural, es manifiestamente análoga a la significación continua que fundamenta el pensamiento racional. Recordemos que, cuando en el horizonte de la significación continua se destaca un relieve, este constituye el fundamento significativo de un pensamiento racional, es decir, un símbolo como I, figura 21. En el continuo transcurrir de la historia de una sociedad, durante el desarrollo de su cultura externa, ¿qué suceso es equivalente a un relieve en el horizonte de la significación continua? Respuesta.
Cuando un suceso se destaca nítidamente en el continuo transcurrir de la historia, se dice que el mismo constituye un hecho histórico. El hecho histórico, en la estructura de la cultura externa, es análogo a la manifestación de un relieve y, figura 21, en la estructura cultural. Esta analogía, desde luego, puede ser profundizada y es lo que se hará en el próximo artículo. Pero ella permitirá, ahora, extraer una importante conclusión. Por ejemplo, siendo que un relieve tal como Y es un símbolo conformado por la manifestación de uno o más símbolos arquetípicos, debemos inferir de ello que, análogamente, el hecho histórico es la manifestación de un arquetipo psicoideo. Respuesta. En efecto, todo hecho histórico es la manifestación de un arquetipo psicoideo, o mito, en un espacio cultural determinado. Parece que nos acercamos, así, a la fracción de cultura externa que buscábamos para comprender su influencia sobre un observador individual. El hecho histórico sería, a todas luces, aquel aspecto de la cultura externa que nos involucra en su trama e inclusive nos determina desde afuera. Sin embargo, esta conclusión no es del todo correcta, pues la determinación real que la cultura externa es capaz de ejercer sobre nosotros solo es efectiva en el tiempo presente, y todo hecho histórico es invariablemente un suceso acaecido, la noticia de algo que aconteció en otra época y del cual se conserva el recuerdo. Para solucionar este problema no hay otro modo que ceñirse al presente histórico, más que es un hecho histórico considerado en su momento presente. Respuesta. Un hecho cultural. O, con otros términos, un hecho histórico es un hecho cultural pasado. El hecho cultural es, entonces, esa fracción de la cultura externa que nos involucra en su trama y a la que debemos estudiar para comprender el fundamento estructural de la cultura externa que, como sabemos, es de grado superior al de la cultura interna o modelo cultural. Y el hecho cultural, en su calidad de hecho histórico, es, según vimos recientemente, la manifestación de un arquetipo psicoideo o mito en un espacio cultural determinado. Más precisamente, la sabiduría hiperbórea denomina arquetipo astral al arquetipo psicoideo que vitaliza a la superestructura de un hecho cultural, tal como se explica en el tomo quinto. Resumiendo, hemos comprobado que entre la cultura externa y la cultura interna existe una correspondencia estructural estricta, de tal modo que los conceptos o aserciones de la estructura cultural interna se reflejan en objetos culturales de la cultura externa, y que el continuo significado de la estructura cultural interna es correlativo con el continuo significado temporal del devenir histórico de la cultura externa. También vimos que la manifestación de un símbolo Y, que replica a un concepto XX, es análogo a la manifestación de un arquetipo psicoideo durante un hecho cultural. Nos tocaría ahora profundizar en el concepto de hecho cultural y estudiar las relaciones estructurales entre objetos culturales y hombres, a que da lugar la manifestación del arquetipo psicoideo. No obstante, hemos de dejar pendiente, por el momento, este propósito para dedicarnos a examinar con detalle las correspondencias analógicas entre micro y macrocosmos. Es necesario dar este paso previo, y comprender mejor qué es historia y hecho histórico, antes de encarar el estudio de ese momento estructural de la historia que es el hecho cultural.